Tengan un bendecido día, amados hermanos. Hoy el Señor nos despertó con una nueva misericordia y con un nuevo tema, ¿verdad? Siempre continuando los misterios. Hoy veremos, digamos, como la conclusión acerca del misterio de Israel y también veremos el misterio de los que no dormiremos. Y es un tema muy interesante que pedimos al Espíritu Santo que quede grabado en nuestros corazones para todos aquellos que estamos anhelando su venida e irnos en la parucía o arrebatamiento con Él. Quédese con nosotros y Dios me les bendiga. Amén, hermanos. Buenos días. Esta mañana pues me siento bendecido de poder estar aquí con ustedes. Bendigo sus vidas, bendigo este momento en el cual ustedes pues han apartado para poder aprender un poquitito acerca de la palabra del Señor y sabiendo también, ¿verdad?, de que estamos quizás algunos ya preparándose para ir a la iglesia, pero ahí, amados hermanos, quizá lo más importante o lo que a usted se le haga rema en su corazón, anótelo y sígalo estudiando más, y si tiene dudas, pues también nos las puede hacer llegar y con mucho gusto pues vamos a resolver y poder aprender, ¿verdad?, juntos acerca de los misterios de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que este sea un tiempo de bendición y de mucho provecho estudiando la palabra. Como dijo la hermana Sandrita, pues vamos a continuar, bueno, a terminar. Iniciamos el misterio de Israel. Realmente estos temas son bien profundos, son muy amplios y muy bonitos, pues aquí nosotros prácticamente tratamos de darle así como la esencia, ¿verdad? Lo más importante. Esperamos que en verdad sea de mucho provecho para ustedes y los invito, pues si queda alguna duda o tienen alguna pregunta, pues que con confianza se acerquen a nosotros y hasta donde podamos, pues les vamos a ayudar en las dudas que tengan. Entonces, estábamos hablando del misterio de Israel. Y si gustan, me ponen el slide siguiente. Entonces, vimos el domingo anterior que decía en Romanos 11:25, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Mire qué hermoso, porque aquí el Señor nos está diciendo que no quiere que nosotros ignoremos de ese misterio. ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos ese misterio? ¿Y por qué dice que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial? Pues ahí está el misterio, amado hermano, porque que éramos parte de los gentiles, que no teníamos derecho, pues a causa de ese endurecimiento que hubo en ellos, pues el Señor tuvo misericordia y fuimos nosotros injertados, fuimos nosotros beneficiados con este endurecimiento. Pero recordemos que este endurecimiento, como dice, parcial, porque va a tener un tiempo, así como inició un tiempo a donde inició, así va a tener un tiempo donde va a terminar este endurecimiento. Y eso lo vamos a ver en el siguiente slide. No sé si va a aportar algo, hermanito Henry, respecto a esta. No, ¿seguimos? Entonces, ese esquema se lo presentamos el domingo pasado. Como sabemos que las 70 semanas de Daniel, pues es el nombre que se le ha dado como un tiempo profético. Y este esquema se lo hemos tratado de, más o menos para que nos demos a explicar. Sabemos que las 70 semanas de Daniel es solo un tema muy amplio, aquí lo estamos viendo más que todo
para que nos demos a entender por qué es importante en el misterio de Israel. Entonces vemos en la palabra de que hubo una restauración, y en esta restauración, un primer periodo que fue de 7 semanas, que son equivalentes a 40 años, que fue la restauración de Nehemías. Luego pasamos, que fue en las siguientes 62 semanas, como dice en Daniel 9, 20, 26, que dice que hay de saber y entender que de la salida del orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, que es la restauración que acabamos de hablar, hasta el Mesías, que es el príncipe. Entonces habrá 7 semanas y 62 semanas después de esto. Entonces tenemos las 62 semanas más las 7 semanas, a sumarlo nos da las 69. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que podemos ver que lo que le acabo de mencionar, que cuando hubo un endurecimiento de parte de Israel, pues entonces el Señor les puso una pausa. Y en esa pausa es donde nosotros los gentiles entramos y somos parte de la gracia en la cual actualmente nosotros estamos viviendo. Entonces el Señor vino y puso una pausa ahorita a Israel. ¿Pero por qué puso una pausa a Israel? ¿Qué pasó con esta ciudad realmente? Pues Israel se prostituyó. Israel hizo muchas cosas que no le agradaron al Señor. Entonces vino, le puso una pausa, y ahorita, amados hermanos, es tiempo de amores con nosotros, es tiempo de amores con su amada, es en la cual nosotros estamos en este momento. ¿Y cuándo es que va a iniciar la 70 semana de Daniel? Es cuando nosotros, parte de la amada, seamos transformados y seamos levantados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues entonces viene la tribulación. En ese tiempo de la tribulación empieza las 70 semanas de Daniel. Entonces, en un breve resumen, prácticamente eso es, pero lo impresionante de eso que dice en Daniel 9:24, son 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de santos. Eso es lo que va a haber durante las 70 semanas, que prácticamente estamos en la semana 69. Estamos en tiempo de la gracia. Cuando nosotros seamos arrebatados, entonces va a venir el Señor, y ya el tiempo de amores con nosotros se terminó, porque ya no vamos a estar aquí. Viene el Señor, y entonces su trato ya es con Israel, que va a ser en el tiempo de tribulación. Entonces ahí ya va a tener un trato especial y directamente con Israel. Si gusta, seguimos con la siguiente slide. Y dice en Efesios 2:11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Mire qué impresionante, amado hermano, porque nosotros estábamos excluidos, pero a causa del endurecimiento que hubo, a causa que esta ciudad se prostituyó y se convirtió en ramera, a causa de eso nosotros fuimos ahora parte de la ciudadanía de Israel, porque éramos extraños a los pactos de la promesa, y nosotros ahora también somos parte de las promesas que el Señor ha dado en su palabra. Somos herederos. ¿Cuántas promesas el Señor no nos ha dado por medio de su palabra? Y que gracias a eso nosotros hoy gozamos de eso, porque dice que no teníamos esperanza. Ahí dice, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados
por la sangre de Cristo. A mí ese versículo sí me llena mucho realmente y me da mucha fortaleza y alegría porque vemos cómo el Señor va obrando a beneficio de nosotros. Y ahí dice que somos acercados por medio de la sangre del Cordero. Continuamos en la siguiente slide. Hasta ahí terminamos con el misterio de Israel, pero realmente, como les decía, es un tema muy amplio y es muy bonito y podemos ver que el Señor hizo un tiempo especial para nosotros y es el tiempo en el cual estamos viviendo en estos tiempos. Es el tiempo de gracia el cual tenemos que aprovechar porque es el tiempo en el cual tiene un trato personal con cada uno, con su amada. Y entonces el Israel, cuando sea el tiempo de la tribulación, en la semana 70, viene el Señor y ya tiene un trato especial con ellos. Para ese entonces, pues nosotros ya no vamos a estar en este mundo. Amén. Continuamos con el misterio de no todos dormiremos y lo dejo con el hermanito Henry. Amén. Muy bonito e interesante el misterio de Israel y cómo la palabra del Señor nos confronta a veces, ¿verdad? Menos a mí, porque dice una de las versiones, no se crean mucho, porque así como ellos siendo la rama original, ¿verdad? Fueron quitados, cuanto más nosotros, ¿verdad? Entonces, hay una palabra clave ahí que es permanecer, y es de lo que hoy vamos a hablar un poquitito. Para no ser quitados, pues tenemos que permanecer en amor, permanecer en paz, en benignidad, en tantas cosas, en la fe, en la esperanza. La esperanza no debemos de perder, en santidad. Hay varias cosas en las que debemos de permanecer, que es, vamos a ver algunas de ellas hoy, y tiene que ver con el misterio de Israel, ¿verdad? Para que nuestro corazón no se endurezca, porque puede endurecerse en nuestro corazón con varias situaciones que pueden llegar a minarnos, ¿verdad? Que pueden llegar a ese endurecimiento parcial a nosotros también. Así es de que hoy, amados hermanos, dando paso al siguiente misterio, que es el de no todos dormiremos, pues vemos ahí nuestro texto base en 1 Corintios 15, 51 al 53. Y ya en los discipulados anteriores, pues explicamos un poco acerca de qué es un misterio, ¿verdad? Y cómo pues nosotros debemos de pedirle al Señor esa revelación, ¿verdad? Esa luz. Y hablando de la luz, recuerdo que cuando hablábamos en discipulados anteriores acerca de las glorias, veíamos que hay diferentes luces, ¿verdad? Diferente dimensión de luz. Basándonos en el tabernáculo de Moisés, sabemos, ¿verdad?, que en el lugar santísimo pues veíamos en ese entonces la Shekinah o Shekinah, que es la gloria de Dios que está en el lugar santísimo, ahí donde se revelan los secretos, ahí donde se revelan los misterios. ¿A quiénes? A los amigos de Dios, a los fieles. Luego vemos que en el lugar santo pues está otra luz que es la del candelero o candelabro, y luego en el patio, ¿verdad? Ahí donde la luz que da es la luz del sol. Y dice la palabra en Eclesiastés que donde alumbra el sol no hay nada nuevo, no hay revelación, por lo que debemos, amados hermanos, anhelar estar en el lugar santísimo para poder alcanzar esa revelación y poder comprender estos misterios de los cuales pues hoy con la ayuda del Señor estamos viendo, estamos estudiando. Y dice acá en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
El 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque seremos transformados. Mire, ahí ya usted puede ir haciendo sus anotaciones. Esto está bien interesante. Dice que no todos dormiremos, pero sí todos vamos a ser transformados, ¿verdad? Cuando dice esa palabra dormiremos, ya lo vamos a ver más adelante, porque nos vamos a detener en las palabras que usted ve ahí que están con color amarillo. Y esa palabra dormiremos, pues usted sabe que tiene que ver con perecer, con fallecer. Entonces, cuando dice que no todos dormiremos, quiere decir que no todos vamos a perecer aquí, porque si el Señor viene hoy y nosotros estamos en esta dimensión vivos, pues vamos a ser transformados, porque dice que todos vamos a ser transformados. Entonces, los vivos vamos a ser transformados. Entonces, pero no todos vamos a dormir. Dice, amados hermanos, en el 53, para avanzar, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte es sorbida por la victoria. ¿Y quién tuvo esa victoria? Pues sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo, que venció a la muerte y mediante él pues nos dio vida eterna. Gracias a él es que gozamos y vamos a gozar de esta transformación. Vamos a gozar de poder ir y encontrarnos con él, usted sabe, en las nubes, en el bimá de Cristo, cuando comparezcamos frente a él y podamos verlo a él cara a cara. Pero para eso, pues tenemos que ser transformados, porque dice la Biblia que carne y sangre no heredarán. Entonces, no podemos ir con esta piel, con esta carne que nosotros vemos. Esto no resistiría para lo que vamos a ir a gozar allá, amados hermanos. Tiene que ser transformado nuestro cuerpo. Bueno, nuestro ser integral va a ser transformado para que podamos estar ese día y podamos estar en ese momento con nuestro amado. Si avanzamos al siguiente slide. Pues como veía usted en el texto base, pues está subrayada la palabra no todos dormiremos. Entonces la palabra dormiremos dice que entre otras cosas significa dormir, yacer, extendido, acostarse, figurativamente, para morir, estar muerto. Esa palabra en el Strong se dice coimao o coimao. Me cuesta un poco pronunciar esta palabra, hermano, pero ahí usted que quizás sabe un poquito más en cuanto a la pronunciación lo puede hacer, pero ahí está escrito y dice que, pues, como ya vemos, ¿verdad? Es fallecer o dormir. Entonces, cuando dice que es fallecer o dormir, se refiere a la muerte del cuerpo humano, es decir, que esto que nosotros vemos, ¿verdad? Como dice la Biblia, que regresará del polvo eres y al polvo te convertirás. El cuerpo regresa, usted sabe, ¿verdad? A una tumba en donde pues tiene su descomposición, pero no así a la vida eterna. Es decir, que podemos en esta dimensión dormir, pero eso no quiere decir que veremos la muerte, porque el Señor ya nos dio la vida eterna. Por lo tanto, amados hermanos, el misterio de no todos dormiremos, pues tiene que ver también con que aquellos que se han adelantado, que pues el Señor los ha llamado, ellos están
en un periodo de descanso, ellos están durmiendo, pero no van a ver muerte, porque el Señor ya nos dio vida eterna a aquellos los que creímos en Él, como dice la palabra en Juan 3:16, que los que creemos en Él, pues obtuvimos vida eterna. Entonces ellos están ahí esperando, amados hermanos, y ya lo vamos a ver más adelante, gloria a Dios, porque ellos adelantaron un turno, ellos van, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros los que quedemos, los que seamos vivientes. Entonces, amados hermanos, esto es a grandes rasgos lo que significa dormiremos. Lo que quisiera que quedara un poquito claro es que cuando dice dormiremos, pues está hablando de que están en un periodo de descanso, ¿verdad? Pero no es la muerte. En Apocalipsis habla de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Eso, amados hermanos, los que permanezcamos, los que somos hijos de Dios, los que lo hemos aceptado a Él, no veremos esa segunda muerte en el nombre de Jesús. Dice en Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, aunque duerma, ahí la palabra es dormir, aunque duerma, vivirá. Esa es nuestra esperanza, que llegará el momento en el cual, pues aquellos, quizá hermanos, tenemos la mayoría seres queridos que se adelantaron a la presencia del Señor, pero esa es nuestra fe y nuestra esperanza, que aunque ahora estén durmiendo, pues van a ser vivificados en el nombre de Jesús. Y si avanzamos a el siguiente slide, vemos ahí que pues en la Biblia podemos ver a la luz de la palabra algunos ejemplos de personajes los cuales pues estaban dormidos, pero ellos solo dormían, y que el Señor Jesús pues los hizo levantarse. Esa palabra levantarse es la palabra egeiro, que se pusieron de pie cuando ellos ya estaban durmiendo. Y ahí usted ve los ejemplos en Juan 11:11. Si usted lo busca en su Biblia, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ahí el Señor Jesús estaba hablándole a sus discípulos, y usted sabe la historia, que luego llega a la tumba y dice que quiten la piedra, y algunos le decían que no lo hiciera porque ya había ese periodo de descomposición en el cuerpo, ya estaba dándose, ya estaba efectuándose. Pero el Señor, pues con voz de autoridad, dice que clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y usted se sabe la historia, ¿verdad? Pero el punto es que él dormía. Luego vemos a una niña que el Señor le tomó su mano, y usted recordará en Marcos 5:39 que le dice Talita Cumi, que la misma Biblia dice que traducido es niña, levántate. Esa palabra levántate es egeiro, y le vuelve el Señor a despertar a alguien que estaba dormido cuando Jairo ya le habían ido a decir, poniendo un poco de contexto, él estaba pidiendo ayuda al Señor Jesús, y llegaron con noticias a decirle, mira, ya no le digas nada al maestro porque ya falleció. Cuando el Señor Jesús llegó al lugar, pues todos estaban llorando como cuando alguien fallece, ¿verdad? Cuando alguien fallece, pues es normal que la familia esté llorando, incluso amigos, conocidos, lloren. Entonces había bastante llanto, y el Señor, pues ahí vuelve a decir, levántate. Y en Lucas 7:14 vemos el otro ejemplo,
de un niño que pues iba, ¿verdad?, en un sepelio, ya iban en la caravana que es respectiva para ir a enterrar a una persona cuando el Señor Jesús pasaba, y dice que tocó el féretro, ni siquiera lo tocó a él, sino que el féretro, y le dijo que se levantara. Y así, amados hermanos, hay más ejemplos. Por ejemplo, está el de Esteban en Hechos 7:60, usted lo puede buscar, que dice que durmió. Entonces, la palabra del Señor nos deja ver, ¿verdad?, que es necesario que conozcamos este misterio y que indaguemos en esa palabra que es dormir, o de aquellos que solo duermen. Y si pasamos al siguiente slide, por favor. Porque es importante que lo conozcamos, que tengamos el conocimiento, porque mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, cuando nos dice la palabra del Señor que no ignoremos algo, es porque debemos de conocerlo, es porque debemos de tener el conocimiento acerca de. Luego dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahí ya vamos viendo otra palabra importante, amados hermanos, nosotros que vivimos, esa palabra vivimos, pues es la palabra vivientes en el original. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Entonces, mire, amado hermano, nosotros los que permanezcamos vivos, dice la palabra del Señor, que no vamos a preceder a los que durmieron. Es decir, que los que durmieron, los que ya han dormido, pues van adelante de nosotros, ya tienen un turno adelantado. Dice que luego nosotros juntamente con ellos iremos a reunirnos con el Señor, ¿verdad? Pero aquí dice que no los vamos a preceder. Entonces eso debería de darnos a nosotros alegría, debería darnos a nosotros gozo, el saber de que nuestros seres amados que amamos mucho en la tierra, por ejemplo, mis padres, ¿verdad? Hablo por mí, mis padres ya partieron a la presencia del Señor, y esto a mí me llena de esperanza, el saber que ellos que ya duermen, pues cuando suene esa trompeta, pues ellos resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Entonces, usted notó que en el versículo 13 dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? En 1 Tesalonicenses 5:10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Mire qué preciosa esa esperanza que nosotros tenemos, que ya sea que velemos o que durmamos, viviremos juntamente con él. Ahí usted ve dos colores, el amarillo y el verde, durmamos y vivamos. Esos son, amados hermanos, es como hacer la separación. Hay un grupo de los que duermen y un grupo de los vivientes. Es decir, que los que duermen son aquellos que ya partieron a la presencia del Señor, y los que vivamos, esa palabra ahí es la palabra vivientes también, pues vamos a estar juntamente con Él. Avancemos a la siguiente, por favor. Y mire, ¿por qué debemos de velar? ¿Por qué debemos de estar expectantes a ese momento? Ahí en el slide anterior decía la venida del Señor, y esa venida del Señor es la parucía
secreta, es la que nosotros como iglesia, como amada, estamos esperando y que debemos de estar vigilantes. ¿Por qué? En Marcos 13:36, y hermana Sandrita, no sé si va a aportar acá. En Marcos 13:36, ¿por qué debemos de vigilar, hermana Sandrita? ¿Por qué debemos de estar alerta como centinelas? Sí, fíjese que este versículo realmente me impactó cuando lo estaba estudiando, porque dice que para que cuando venga de repente, y ahí el Señor me daba el rema de decir, bueno, ¿y qué es de repente? Cuando menos lo esperemos. De un momento a otro puede suceder. Y veíamos en la escritura, ¿verdad? Que habla de varios de repentes. Por ejemplo, cuando ya estaban en el aposento alto y dice que de repente vino un viento fuerte sobre el cielo y sopló y llenó toda la casa. O sea que hay un de repente también de la venida para nosotros y el derramamiento del Espíritu Santo para nuestra vida. Por lo tanto, para esos de repente tenemos que estar alertas. No podemos estar dormidos, porque si estamos dormidos es que no estamos velando, ¿verdad? O que estamos muertos o estamos muertos en vida. Y no sentimos esos de repente. También la Escritura nos habla que Pablo y Silas estaban en la cárcel y de repente vino un gran terremoto. Y ahí con eso especificamos qué significa la palabra de repente. Cuando menos lo esperamos, vino algo y tenemos que estar preparados, listos. Y entonces dice que vino de repente el terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron y fueron rescatados, fueron libres, fueron liberados. También hay varios de repente cuando a un rey le fue quitado un reino. Dice que de repente apareció una mano escribiendo en el muro, Mene, Mene, Uparsin, Pérez Uparsin, tu reino ha sido quitado, ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falso y ha sido tu reino dado a los medos y a los persas. Que no vaya a ser un de repente de eso, que el Señor pueda venir y no estemos listos y nos diga, tu reino ha sido quitado, tu reino ha sido cortado, Pero también vemos que hubo un sacerdote que de repente, dice la Escritura, fue desnucado porque se enteró que se habían llevado el arca del pacto y que sus 2 hijos que hacían iniquidad ante los ojos del Señor habían muerto, habían fallecido. Y de repente cayó de su silla y se desnucó. Que no nos vaya a agarrar eso de repente dormidos, hermano. Y no la venida del Señor, la venida secreta. Si la anhelamos, hoy anhelamos esa venida del Señor, ese arrebatamiento. Y si usted anhela, usted va a permanecer en ese anhelo y eso de repente no nos va a agarrar desprevenidos, ¿verdad? Sino que eso de repente van a ser sorpresas divinas, así como esa llenura del Espíritu Santo que hubo. Pero no nos haya durmido, amados hermanos. Amén. Sí, porque a veces, ¿verdad? Se nos hace la pregunta, ¿y cuántos están esperando la venida del Señor? Y a veces gritamos, amén, amén, pero ya cuando nos dicen, pero la está esperando ahorita, ahí ya bajan un poco los amenes, ¿verdad? Porque ya uno ya lo reduce, lo piensa mejor y dice, ¿será que estoy
en mi humanidad, ¿verdad? ¿Será que yo estoy de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Será que yo estoy obrando como el Señor quiere? ¿Verdad? Y entonces, a más de alguno, hablando por mí, a veces yo me hago esa pregunta y, y es bien delicado porque ya cuando nos dicen, si viene ahorita, entonces ya uno piensa en la familia, en la casa, en el trabajo y en varias cosas que pudieran detenernos, cosas que debemos de aprender a ir eh, quitándole prioridad más que todo, porque la prioridad debe ser el Señor, porque ya vimos que de repente Él viene y nosotros debemos de estar anhelando las cosas de arriba, ¿verdad? Y no las de acá. Sí, Porque amén. la familia a veces, pues sí, nosotros amamos mucho a nuestra familia, pero incluso eso podría detenernos, ¿verdad? Así es de que hay que estar vigilantes. Sí, El imagínese que siguiente. ese de repente nos puede agarrar no en una cárcel, así como estaban, ellos estaban cantando, alabándole al Señor. El otro estaba en el aposento alto, pero si nos agarra, así como dice, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Verdad? Así como había una canción, ¿dónde te agarró? De repente, ¿dónde estábamos? Y vino el Señor, o dónde estábamos, si vino un momento de visitación. Y la escritura nos dice, por cuanto no reconociste el tiempo de la visitación, por cuanto no estabas preparado, estabas en otro lado y no estaba donde yo quería que estuvieras. Entonces yo no te he bendecido porque no estaba. Cuando yo te iba a dar tu bendición, tú no estabas ahí. De repente te la iba a dar y no estabas allí. Entonces, la escritura realmente nos sorprende con esto de repente, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, amén. El siguiente, por favor. Dice ahí en el subtítulo de lo corruptible a lo incorruptible. Ya hablamos, amados hermanos, de los que duermen y un poquitito acerca de los que vamos a ser vivificados, de los que vamos a quedar vivos, de los vivientes, que esos también vamos a ser transformados para poder ser llevados con el Señor. Más adelante vamos a tocar más acerca de los que queremos vivos, pero es básicamente de lo que hemos estado hablando a manera de recordatorio, ¿verdad? Y ahora nos toca ver de lo corruptible a lo incorruptible, porque ya sabemos que lo corruptible no hereda. Lo corruptible, pues definitivamente no puede heredar. Eso está corrompido. Usted cuando oye la palabra corruptible, ¿verdad? Hoy está muy de moda esa palabra porque hay mucha corrupción, ¿verdad? Usted sabrá a qué me refiero y que pues se está tratando la manera en algunos países de erradicar la corrupción y hay eh, algunas medidas que están tomando algunos países, pero cuando hablamos nosotros en la palabra del Señor de lo corruptible es todo aquello que en nosotros, ¿verdad? No, ¿cómo decirlo? No ha sido del todo eh, transformado, no ha sido todavía hay cosas que debemos de entregarle al Señor, áreas de nuestra vida que deben de ser entregadas al Señor para que podamos avanzar hacia lo incorruptible. Dice en 1 Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Mire, así es también la resurrección de los muertos. ¿Cómo es? Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Cuando hablamos de sembrar, estamos hablando de que hay que sembrar una semilla y esta debe de morir.
Por eso es que yo al inicio les decía de que hay áreas de nuestra vida que debemos de entregar, que debemos de depositarle al Señor y que debe de morir esa corrupción en nosotros. Usted sabrá cuáles son las áreas de la vida, de su vida que debe de entregarle al Señor. Yo sé cuáles son esas áreas de mi vida y algunas que no sé, que el Señor me las revele también para que toda esa corrupción pueda ser erradicada, porque entonces yo quiero ser un resucitado. Yo quiero resucitar en incorrupción ese día que el Señor pues venga secretamente y nos lleve a nosotros, ¿verdad? Sigue diciendo en el 43, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mire qué interesante. Cuando dice que hay cuerpo animal, es este cuerpo que dice la Biblia que fácilmente se deja envolver por los pecados, ¿verdad? Que pues siendo humanos, siendo sinceros, ¿verdad? A veces hay cosas sencillas, no es necesario ir tan allá como decir los vicios, ¿verdad? O cosas que uno pudiera hacer en lo secreto, pero hay cosas tan básicas como el enojarnos, como el alterarnos, el gritar, el mentir, el hablar mal de otro, todo eso es parte del viejo hombre, eso es parte de ese cuerpo terrenal, ¿verdad? Que debe de ir muriendo para que el Señor, pues, vaya vivificando nuestro espíritu y sea nuestro espíritu el que gobierne todo nuestro ser integral. De manera que lo corruptible, todo lo que es terrenal, todo lo que nos envuelve acá en esta vida, pues vaya menguando y nuestro espíritu vaya creciendo, porque nosotros pues somos espíritu, alma y cuerpo, no somos cuerpo, alma y espíritu, porque el orden altera el producto, ¿verdad? El espíritu debe de ir primero y esto lo logramos cuando nosotros pues vamos delante del Señor humildemente, ¿verdad? Y entregamos esas áreas de nuestra vida que deben de morir a nuestro viejo hombre para que nuestro espíritu vaya creciendo. En una oportunidad alguien me comentó que a veces nosotros decimos, yo debo de menguar para que el Señor crezca en mí. Y entonces me corregía él la plana y me decía, no es así. El Señor debe de crecer en ti para que tú mengues. Y vas a ver que va a ser más fácil. Y efectivamente, ¿verdad? Porque si Él crece en mí, yo voy a menguar. Entonces, que el Señor nos ayude a poder avanzar hacia lo espiritual. Y mire que dice que se siembra en debilidad y se resucita en poder. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra debilidad, el poder del Señor se perfecciona. Y si avanzamos al siguiente slide, vamos a hablar también acerca de lo corruptible a lo incorruptible, pero acerca de los muertos que son resucitados también. Mi hermana Celina. Amén. Qué hermoso está este tema. Continuando, pues, habla de los muertos resucitados en Corintios 15:35, que dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Porque sabemos que acaba de decir el hermano que se siembra, pero lo que se siembra ya no va a ser lo mismo. Cuando sembramos una semilla, no nace la misma semilla, sino que da un fruto. Y ya no puede ser, ¿cómo es? Tiene que ser incorruptible. Dice, necio, lo que tú siembras,
no llega a tener vida si antes no muere. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí la palabra? Que si nosotros queremos dar fruto, tenemos que morir a nosotros mismos. Y luego dice, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, aquí dice la palabra, y se resucita un cuerpo incorruptible. Como sabemos que carne y sangre pues no heredan, ¿verdad? Y si algo se sembró es porque ya sea que murió o está durmiendo. Pero ese cuerpo que se sembró, esa semilla que se puso ahí, ya no va a ser el mismo el que se va a levantar, sino que va a haber una transformación. Como dice, y no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos dormiremos. Está hablando en el momento que Él venga, el momento de su parucía. Puede ser que unos estén durmiendo o puede ser que todavía estemos nosotros, seamos parte de los vivientes. Entonces, no todos vamos a dormir. Porque lo que hemos estado estudiando en esta noche, pues que cuando algún ser querido parte de este mundo y si tiene Cristo en su corazón y permaneció hasta ese día buscando al Señor, Él no es que esté muerto, ellos están durmiendo. Entonces, por eso dice, no todos dormiremos porque nosotros estamos permaneciendo, ¿verdad? Y si el Señor pues nos llama, pues nosotros vamos a dormir, no vamos a morir. Pero si todos seremos transformados. Qué bonito, porque aunque estemos nosotros vivos, que no estemos durmiendo, significa que nosotros también vamos a ser transformados, porque sabemos que no podemos ir con este cuerpo. El Señor nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo ya celestial y después se va a convertir en un cuerpo glorioso. Es un proceso que aquí habla que es de lo natural a lo espiritual. Y vemos en 1 Corintios 15:36, es lo que acabamos de leer. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Es lo que acabamos de estar leyendo. Entonces podemos ver aquí que está el viejo hombre. El viejo hombre cuando estaba muerto en delitos y pecados. Como un día, no sé si tú estuviste, pero en lo personal sí, yo supuestamente tenía vida, pero realmente en mi interior estaba muerta. ¿Pero por qué? Porque había un viejo hombre, y ese viejo hombre, ¿qué es lo que hace? Pues que nos hace alejarnos de la presencia del Señor, que nos hace pecar a diario, y nosotros pecábamos y nos daba igual. Pero ahora si nosotros, por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que dejamos de ser aquel viejo hombre, si nosotros de repente, cualquier persona dice, uy, se me fue esto, o hice eso, pero hay el Espíritu Santo que le redarguye a uno y uno reacciona y viene ante el Señor, le dice, Señor, perdóname. Pero tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que dejar ese viejo hombre. ¿Para qué? Para que nazca un nuevo fruto. Y dice un nuevo fruto en abundante. Y ahí es parte de la transformación que el Señor nos viene trayendo. Es un proceso. Pero ¿cuál es la base que podemos decir que es necesario que tengamos una transformación? Porque el Señor en la palabra dice que en Juan 3:4, cuando uno de los fariseos se acercó a él y le hizo unas preguntas, el Señor le dijo, ¿verdad? Es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino. Entonces sí es necesario que nosotros tengamos un proceso de formación, de transformación. Y ese tema es perfecto porque eso se ve más profundamente. Hay un tema que se impartió, no sé si fue el año pasado, pero siempre los discipulados
que se llaman los cuerpos, y ahí se va desglosando cada parte del proceso, que está el cuerpo animal, el cuerpo natural, que prácticamente rechazan las cosas del espíritu, rechaza todo el espíritu, el cuerpo de pecado, que pues la carne atrae el pecado, ¿verdad? Y es un proceso que se va siguiendo, el cuerpo de humillación, ya cuando nos vamos sometiendo, y pues luego el cuerpo natural, ¿verdad? Entonces, tenemos que morir a ese viejo hombre, como dice en la palabra. Tenemos que morir antes a nosotros mismos, morir a mi yo. O sea, yo tengo que dejar yo, el yo y el yo. Y poner, como decían mis hermanos, primero al Señor para poder dar esos frutos de lo que la palabra nos está hablando, para poder ir de gloria en gloria y poder ser transformados. Porque así, de un cuerpo natural, vamos a estar de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual, pero es un proceso, una transformación. ¿Y qué depende de eso? De nosotros mismos, que nos dejemos transformar, que nos dejemos ser enseñados para poder saber cuál es la transformación, los pasos que tenemos que seguir para poder llegar a este cuerpo espiritual. Sigamos con el siguiente slide, por favor. Entonces aquí dice, transformados, que dice en 1 Corintios, he aquí os digo un misterio. Pero ¿por qué? Porque eso es ya lo acabamos de leer, pero ¿por qué insistimos tanto? Porque qué importante es realmente, y por qué un misterio, que no todos dormiremos. Porque realmente para unos pueden decir, bueno, ¿y esto de qué están hablando realmente? Pero todos seremos transformados. Y cuando decimos no todos dormiremos, y le volvemos a recalcar y le vuelvo a decir que no es lo mismo aquellos que se han ido de nuestro lado, que entregaron su vida, no es lo mismo cuando estas personas han permanecido en la palabra, han permanecido en el Señor y aceptaron al Señor como su Salvador. No es lo mismo ellos a cuando nunca conocieron del Señor o rechazaron o despreciaron al Señor. Entonces ellos no están durmiendo, sino que ellos sí murieron. Ellos sí murieron. Entonces realmente es un tema no, quizás un poco así como, ¿y de qué están hablando, verdad? Pero por eso mismo es un misterio, amados hermanos. Y dice, pero todos seremos transformados. A mí, cuando vine a los pies del Señor, fue una de las cosas que me costó comprender por qué, cuál era la diferencia, porque yo no sabía qué es lo que había después de que nosotros un día dejáramos de existir en esta tierra, por decirlo así, como cuando se nos ha enseñado que nosotros vamos a morir. ¿A dónde nos íbamos a ir? Por mí que ahí quedábamos, pero no. Y si nosotros buscamos del Señor y permanecemos, pues entonces vamos a dormir. Y si no, cuando el Señor venga, y si todavía somos parte de los vivientes, porque hay una diferencia en los que son los vivientes y los otros, los vivos, ¿verdad? Los que todos los seres humanos que estamos con vida, pero nosotros somos parte de los vivientes, ya no somos parte de este grupo de personas. Entonces vamos a ser transformados independientemente, seamos parte de los vivientes o estemos durmiendo. Aún aquellos de los que sí mueren también van a tener un proceso de formación. Y eso dice que del G viene del G236, que significa alazo, que es hacer diferente, es transformar, cambiar, mudar. ¿Por qué? Porque si vamos a ser transformados, si vamos, cuando sean levantados, dice, los muertos en Cristo, ya no van a tener con el cuerpo que fueron sembrados, ya no se van a levantar con los mismos cuerpos, porque van a ser ya un cuerpo espiritual, ya no va a ser, entonces van a mudar aquella carne, porque ya no van a ser incorruptibles.
Y también dice que él deviene de la palabra primaria de otra manera. O sea, ya no van a ser los mismos. O sea, van a ser diferentes. Y dice de otra parte. Amén. Seguimos con la siguiente slide, por favor. Entonces, la transformación del cuerpo, podemos ver en Filipenses 3:20 que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Mire qué hermoso, porque aquí la palabra lo que nos está diciendo que nuestra ciudadanía no está aquí, no es de esta tierra, que nosotros prácticamente, como hemos sido enseñados, somos extranjeros. En esta tierra somos extranjeros por un poco tiempo, por un breve momento, pero va a haber un momento que vamos a ser levantados y vamos a regresar a nuestra patria celestial que está en los cielos. Pero para que nosotros podamos llegar hasta allá, nuestro cuerpo, nuestro ser va a ser transformado. Es lo que hemos venido hablando, que no podemos, este cuerpo y lo que nosotros tenemos no pueden heredar. Realmente no sabemos cómo va a ser nuestros cuerpos, si vamos a tener más o menos o sea, no voy a ponerme a decir cómo va a ser, ¿verdad? Porque no dice, pero si el Señor lo va a hacer, pues yo sé que vamos a ser hermosos, amados hermanos, y vamos a ser transformados y vamos a ser purificados y vamos a dejar un cuerpo de humillación que el Señor nos va a venir a transformar por medio de su gloria. Amén. Seguimos con la siguiente slide, por favor. No sé si mis hermanos quieren aportar algo. No. Y dicen en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es lo que el hermanito Henry acaba de estar explicando. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hermana Sandrita. Amén. La siguiente lámina, por favor. Bueno, ya nuestros hermanos nos explicaron acerca de los que viven, los que duermen, que seremos transformados. Y voy a explicarles 1 Tesalonicenses 4:16, que ya en el contexto general lo ha venido leyendo nuestro hermano Henry y nuestra hermana Celina. Pero yo quiero retomar el versículo 16. Y dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos que el Señor va a descender del cielo,
¿verdad? Bien, desciende el Señor por su amada. Y dice que trae una voz de mando. Y yo me imagino, ¿verdad? Que esa voz de mando es así como cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Fue una voz de mando. Así nos va a decir a nosotros, amada mía, fuera de este mundo. Así de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y dice que va a ser con la trompeta de Dios. Y aquí hay un tema que queremos dejar bien claro, ¿verdad? Que esa trompeta de Dios no es la misma trompeta, ¿verdad? Que se habla que es la trompeta final, que habla Apocalipsis, que es la séptima trompeta. No es esa trompeta. Aquella en Apocalipsis las tocan los ángeles. Esta trompeta es la trompeta de Dios, la va a tocar el Señor. Y cuando descienda del cielo, entonces nosotros tenemos que tener oídos circuncidados para poder escuchar esa trompeta, para poder escuchar ese shofar. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y es lo que nos ha venido explicando nuestro hermano Henry, que ellos nos van a preceder. Nosotros no vamos a precederlos a ellos. Ellos van primero que nosotros. Ellos suben primero y luego nosotros. Y en la siguiente, es como que la escritura nos dice en Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y podemos ver en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, hablando de la trompeta, que es la primera vez que se habla de trompeta en la escritura, y dice que al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso sonar de trompeta. Esa trompeta viene del hebreo 82:31, que significa shofar, al sonar poderoso de un shofar. Y todo el que estaba en el campamento se echó a temblar. Y en ese momento, dice, entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento, así como nosotros saldremos de este campamento, de este lugar intermedio que se llama planeta Tierra. Estamos aquí y vamos a ir al encuentro con el Señor, que Él viene en los aires. De esa misma manera, el pueblo de Israel, ¿verdad? Liderado por Moisés, Él lo sacó, lo hizo salir al campamento y fueron al encuentro de Dios. O sea que el arrebatamiento es un lugar, es un punto de encuentro de la iglesia, de su amada con el Señor. Y dice que el monte Sinaí humeaba, pero como venimos aquí hablando de la trompeta, en el versículo 19 dice que el sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Esa palabra trueno viene del H6030, que dice Ana, que significa acusar, atestiguar, dar cuentas. Quiere decir que Moisés hablaba y Dios le pedía cuentas. Moisés hablaba y Dios le respondía y lo levantaba. Y Dios le respondía y podía acusar a algunos y podía testiguar contra otros, porque Él es nuestro abogado. Así va a ser también en figura nuestro encuentro con Él en las nubes. Esta es la sombra del arrebatamiento que podemos tener en el sonar de la trompeta en el Antiguo Testamento. Mire qué importante es no solo estudiar el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que tener nuestro oído habilitado para oír la voz del shofar, que dice que cada vez más iba siendo más fuerte.
No todos vamos a oír ese sonido, solamente los que tengan el oído habilitado. Por eso, algunos que ya durmieron, es importante, ¿verdad? Que cuando llega uno a darle ya una visita, digamos, en ese momento de angustia, se le habilite el oído, que el Señor le habilite el oído para que cuando los muertos en Cristo oigan también ese chofar y puedan salir al encuentro con el Señor. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué va a pasar con los que estemos vivos? El apóstol Pablo decía que él moría cada día, y así tenemos que ser nosotros, morir cada día, morir a nuestro yo. Es parte de ir siendo perfeccionados acá en nuestro caminar. Y dice que los que estemos vivos, viene del griego 2198, que es la palabra sao, que significa literalmente o figurativamente vida, viviente, vivir, vivo. Porque no es lo mismo estar vivo biológicamente que estar vivo espiritualmente. La vida sao, la vida que dice ahí que somos vivientes, vivientes. Eso es lo que somos los que hemos recibido al Señor Jesús. Somos vivientes. Entonces aquí vemos en primera carta a los Tesalonicenses 4:17, vemos dos condicionantes. Nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. O sea, hay dos condiciones, dos condicionantes, estar vivos y que permanezcamos. Ya nuestros hermanos nos explicaron de los que duermen. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Saldremos al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos o permaneceremos con el Señor por siempre. Y vemos que el 4035 en el griego es la palabra permanecer, perileipo. Dice que es dejar todo alrededor, sobrevivir, quedar. Y quedar o quedarse es lo contrario de irse, ¿verdad? Es lo contrario de abandonar o es lo contrario de desertar o de abdicar. Entonces dice que también peri significa alrededor de, y me llamaba mucho la atención donde dice cerca de la hora. O sea, que los que estemos vivos permanezcamos, o sea, que no hayamos abandonado, que no hayamos desertado y que estemos cerca de la hora. Seremos arrebatados con el Señor. La siguiente. Aquí nuestro apóstol Sergio nos explicaba que es permanecer, la importancia de permanecer en Él, que vemos que es una de las condicionantes, porque no solamente es que estemos vivos, que permanezcamos, dice la Escritura. Y dice que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, aunque realmente la Escritura dice que Él nos ha aceptado y adoptado a nosotros como hijos, pero cuando Él entra en nuestro corazón, nosotros lo aceptamos a Él y dice que Él, Señor, está en mí. Pero cuando Él permanece en mí, entonces también yo permanezco en Él. O sea que hay varias condicionantes. Si Él permanece en mí, cuando yo lo recibo y ya pertenezco a la familia de Cristo, y si yo permanezco, así lo que vimos en la primera carta a los Tesalonicenses, también Él permanece en nosotros para que el resultado final
para que permanezcamos para siempre con Él. O sea que aquí también el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la misma condicionante. Tenemos que permanecer en Él para que también Él permanezca en nosotros. Mire qué importante es la permanencia. Y yo quiero hablarles en la siguiente lámina que el Señor nos dice, ¿verdad? En primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, somos hijos. Y mire con qué cariño y ternura nos habla. Hijitos, nos dice acá el apóstol. Permanecer en Él. Y ese permanecer viene del griego 3306, que es quedarse en un lugar, en un estado, en una relación o en una expectación, algo que estamos esperando. Y dice esperar, morar, perseverar, persistir. Y nos llamaba acá la atención, dice quedarse en un lugar, o sea, no movernos, ¿verdad? No abandonar. Y ahí vimos que Moisés iba al lugar de encuentro con el Señor en el monte Sinaí. Y nosotros, ¿dónde moramos? Porque ahí vemos que también es la palabra morar. La iglesia es moradora de Sión. Allí tenemos que morar. Dice que ¿en qué estado está usted, hermano? ¿En qué relación está con el Señor? ¿Cuál es su grado de expectación en el que tiene que permanecer? Esa expectación anhelante, que el Señor viene pronto por su amada. Y ese es el consuelo entre que tenemos que tener unos con otros. Y entonces volvemos a lo mismo, permanecer en el lugar donde te encontré, dice la Biblia, donde yo me enamoré, dice la alabanza, ¿verdad? En ese punto de encuentro, en la cruz, en ese primer amor, en ese estado. Así quiere que el Señor que estemos, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, esa palabra es la parusía, el encuentro secreto, el arrebatamiento, el arpazo, no nos alejemos de él avergonzados. Quiere decir que si no permanecemos, no podríamos regresar avergonzados, ¿verdad? Que no somos dignos, que no nos tomó como dignos de escapar, dice la Escritura. Y esa es la importancia de permanecer. A veces creemos que nuestros pastores, nuestros líderes, cuando le decimos, hermano, no lo hemos visto. Hoy con la pandemia nos hemos enfriado, nos hemos alejado, nos hemos acomodado, hemos dejado de servir, ya no permanecemos en el servicio, no permanecemos en el primer amor, no permanecemos en una coinonía. Y nos falta mucho a todos. Pero el Señor nos quiere hacer un llamado de atención, que tenemos que permanecer en Él. Y en varias cosas que ya vamos a verlas o solo enumerarlas, para que no nos alejemos avergonzados. Dice la Escritura en Apocalipsis, ¿verdad? 4, que el cielo se abre y le dice, sube acá. Quiere decir que la iglesia sube a los aires y el Señor desciende y se queda en las nubes, en esa parusía secreta. Pero en un abrir y cerrar de ojos, dice que es un átomo, aproximadamente 0.11 milésimas de segundo, leía yo. O sea, que en un pestañeo podemos regresarnos avergonzados porque no fuimos hallados dignos. Y mira que dice que aquel que pudo ser heraldo, mira que no seamos descalificados, y sino que nos mantengamos así como decía el apóstol Pablo, muero cada día, he corrido la carrera,
carrera, él ya la había terminado, pero seguía manteniéndose. Aunque él dice ya la había terminado, sin embargo estaba vivo. ¿Y en qué tenemos que permanecer? Veamos la siguiente slide. Ya nos comió un poco el tiempo, pero quiero dejarle bien esto implantado en su corazón. El apóstol Sergio nos enseñaba, ¿verdad?, la permanencia. Yo le invito a que escuche estos temas. Son de gran edificación para nosotros. Y lo más importante dice que es Él, el Señor, permaneciendo en mí. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio que Él es el que permanece en mí. Pero ¿en qué podemos decir? Algunos pincelazos que vamos a dar acá para que usted también lo estudie en casita. Dice que debemos de permanecer unánimes. Mire, usted agarre su checklist ahí. Permanecer en coinonía. Permanecer callado, aunque sean otros los que nos ofendan, ¿verdad? Permanecer callado. Permanecer en la fe. Permanecer en santidad. Anhelando los dones. Amado hermano, ¿anhela usted los dones? ¿Sabe usted cuáles dones tiene? ¿Cuáles le está pidiendo al Señor? ¿O no le pide dones al Espíritu Santo para que adornen a la novia? Tiene que hacerlo. Dice que tenemos que permanecer firmes en el Evangelio. Y firme significa tener las sandalias bien puestas, ¿verdad? Calzados firme, dicen el apresto del Evangelio. Permanecer en la oración, permanecer en la luz. Y hay 19 cosas y con la 20 finaliza él y dice, Él permaneciendo en mí. Hay 20 cosas que están enumeradas ahí, pero que por tiempo deberíamos de desgranar esta palabra y estudiar cada una de ellas. Y va a llegar su momento en que lo vamos a hacer porque vemos que permanecer es importante. Pero quiero dejarles allí, usted tómele la foto, ahí están los pasajes bíblicos y más adelante podemos conversar de este tema solo de permanecer. Es muy importante. Y la siguiente lámina dice en primera carta a los Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Cuáles cosas permanecen? Todas. ¿Y quién es primero? ¿Quién es antes de todas las cosas? Él. Y entonces, ¿por qué nosotros dejamos a Dios de lado? En segundo lugar, no lo ponemos primero, sino que primero anteponemos todas las cosas a Él. Pero la Escritura dice que Él es antes de todas las cosas. Y no solo hablando de la creación, ¿verdad? Porque en la creación Él fue primero. Por eso también Él es primicia. Pero también nos habla que Él tiene que ser lo primero que hay en tu corazón. ¿Está el Señor en primer lugar? ¿O están tus paseitos? ¿Está Dios en primer lugar? ¿O está Faraón? ¿O está Dios en primer lugar antes de tus deleites? Antes de tus pecados? Antes de nuestras locuras que podemos hacer. ¿Está Dios antes? ¿Lo tomo en cuenta yo al Señor antes de todas las cosas? Cuando amanezco, antes de dormirme, antes de comer, antes de todas las cosas. Y dice, y en Él todas las cosas permanecen. Y todas son todas. En Él permanece mi vida. En Él permanece mi trabajo. En Él va a permanecer mi hogar, mi familia, mis hijos. Porque si creemos la palabra y si ponemos a Dios antes que todas las cosas van a permanecer. Y es bien importante permanecer en el Señor.
amados hermanos, y creo que este misterio de no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y la transformación empieza desde acá, para que cuando lleguemos a ese encuentro con el Señor, allí, en ese abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Habrá una integración de cuerpo, alma y espíritu, que murieron en Cristo, ¿verdad? Y los que vendrá su espíritu, que le pertenecen al Padre, vendrá de la Nueva Jerusalén. El alma del paraíso y el cuerpo del que fue enterrado, pero ya no será corruptible. Y las tres partes del cuerpo tripartito serán transformadas en un cuerpo celestial, porque hay cuerpos naturales, cuerpos espirituales, pero el cuerpo celestial, el terrenal mora en la tierra, el espiritual, el que tiene la comunicación con el Señor, y el celestial, el que está apto y capacitado para entrar al cielo, ¿verdad? Para reunirnos con Él. Pero el que entre, dice que el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, así como Él, cuando resucitó y subió al Padre, tenía un cuerpo glorificado. Y en eso vamos a permanecer en Él, porque seremos a su imagen y semejanza también. Pero ¿qué pasa con aquellos que no mueren en Cristo? ¿Ustedes creen que hay almas que están en pena? Sí, hay almas que están en pena. ¿Por qué? Porque no llegaron al lugar que le correspondía. Hay otras que el Señor las va a tomar, ¿verdad? Que el Espíritu viene del Padre, pero viene no de la Nueva Jerusalén, sino que viene de la Babilonia celestial. Se une con el cuerpo, y el alma viene de un lugar intermedio donde también hay cárceles. Y de ahí lo va a tomar el Señor. Y entonces esos van a subir ¿para qué? Para ser juzgados, ¿verdad? Y para darle y ponerlo en el lugar que le corresponde. Pero nosotros tenemos que apuntarle a irnos con Él en esa parucía secreta, a ser transformados y luego tener la categoría de más que vencedores, la categoría de novia. A eso queremos nosotros, heredar el reino, no solo verlo, ni solo entrar, ni solo ser salvo, sino que heredar, ser transformados y permanecer en Él. Así que esa es la enseñanza, ¿verdad?, que tenemos para este día. Dios me les bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones.